chicos, ¿cómo están? Hoy es viernes y tenemos un evento en Miraluna, es el Open House. Y bueno, pues vamos a disfrutar del día con todos los demás compañeros brokers, unas mimosas y un buen brunch. Blowing, there's a current that's running deep. I can't see but I know it. That something's not what it's meant to be. Hearing brother against brother now. I wanna see love make a comeback. I wanna feel hope when it runs out. I wanna see everybody joining in until kindness wins again. I need to know peace is not defeated. I need to know. Tenemos un nuevo seguidor, acuérdense que tenemos nuestro canal de YouTube. Aquí nuestra amiga de Imo ya hizo favor de seguirnos. Él sigue después. Ya era hora de... Como ahorita pueden ver, mis compañeros, Liliana, Enrique, Luismi, están platicando con otras agencias, platican de desarrollos, conocerse un poco. Sirve para hacer un update de desarrollos, saber cómo está el mercado. Y esto es lo padre también de este negocio, que es cuando te puedes relacionar con gente y conocer un poco de cada uno. I'm so tired of calling out for someone to notice me. I've been down on my knees for so long, crying, please. Where were you when I was hurting? Now that I pull back the curtain, I wanna see love make a comeback. I wanna feel hope when it runs out. Que vean esta zona, es una espiral que si lo ves desde arriba forma un signo de infinito. Entonces está muy padre. Vamos a enseñar después a Adrián en los renders cómo está ese símbolo en el edificio. Doesn't matter where you've been, we see kindness win again. Si tú despiertas, abres, tienes esta vista, este clima. Sigues teniendo buena vista, estamos en el segundo piso. Tenemos mucha vegetación, mucha área verde en todas las esquinas donde te pares a ver. Como se darán cuenta, Diego no vino con nosotros hoy porque está teniendo a uno de ustedes. Entonces venimos todo el equipo aquí siempre para ver qué es lo nuevo en el mercado. Hoy venimos con el grupo Miraluna a ver el show que está quedando increíble. Siempre para tener las mejores opciones para ustedes y su inversión. Espectaculares acabados. Sí, muchas propiedades. Me encanta. 60 para ser exactos. Me encanta, las áreas comunes son originales, a más no poder. Espectacular el cenote. ¿Y el abanico? Miraluna es un súper concepto, muy en armonía con la naturaleza y tienen unos espacios increíbles, muy amplios, se siente súper bien. No, me encanta Miraluna, los espacios súper amplios, la plunge pool. Me encanta cómo respetaron las áreas verdes, la verdad, ya quiero el mío también. A mí me encanta Miraluna, el que más me gustó fue el pH, en cuestión de precio, ubicación y pues los detalles, sobre todo la parte del jacuzzi, fue lo que me encantó. Aquí todos ya estamos finalizando, ya todos están más relajados, pasando contactos, aquí ya donde todos nos conocemos, nos ponemos de acuerdo. Aquí estamos nosotros invitando a otras agencias, a otros brokers a conocer Guayac. Así es como finaliza un día en un evento así. Queremos agradecerles por habernos invitado, por habernos enseñado todo el avance de obra, por habernos invitado a convivir con otros brokers. De aquí nos vamos a ir a Guayac. Recuerden que este proyecto es un proyecto de casa. Vamos a ir a mostrarles el avance. Yo creo que hoy nos vamos todos con un buen update de lo que está pasando aquí en Tulum, algo que también queremos mostrarles. Les agradecemos a todos y quédense con nosotros. Vienen más cosas. Liliana acá de... Guayac, Guayac. W. Ciérrale. Ah, sí. ¡Guau!
Guayaca. Amigos, bueno, como lo hemos prometido, dicen las niñas. vamos a ver el avance de obra que siempre les hemos prometido y este es el de esta semana. Acompáñenos, por favor. Me ausenté del equipo, tristemente, pero afortunadamente unas 2 semanas y media de vacaciones y tenía 3 semanas que yo no venía ahí y veía el avance de obra de Guayac. La verdad es que estoy gratamente sorprendido porque yo que regularmente vengo a ver los avances de obra, puedo expresarle y puedo platicarle y comunicarle bien a mis clientes los avances de obra que va teniendo Guayac. Y me sorprende mucho que ahorita podemos ver el segundo piso prácticamente de varios departamentos a un 50%. Entonces a mí me sigue dando toda esa confianza y certeza que quiero transmitirle a todos nuestros clientes que están pensando en invertir en Tulum y específicamente en Guayac. ¿Cómo están? Pues bueno, ya fuimos a ver Guayac y ahora venimos a ver un terreno, unos terrenos que van a ser muy importantes todos nuestros clientes inversionistas. Es una sorpresa que les tenemos en el futuro y bueno, ahora nos vamos a echar un cevichito que nos los merecemos. Importante mencionar en dónde estamos ubicados. Estamos en la región 15, a 3 cuadras de la Kukulcán, que como vieron en nuestro video pasado, la acaban de abrir el acceso a la zona hotelera. Entonces es una zona que va a tener muchísima plusvalía y muchísimas buenas opciones para nuestros inversionistas. Ahora, como dice Kike, echarnos un buen cevichito y a darle. Meter un depa en Lima, Tulum. Aquí se cierra. Where are you from? Allá todo es video. Sí, La sorpresa que nos encontramos a Jaime. Diego, así es la competencia. Así para Salud. Pero sí tomas Gracias. mezcal, ¿va? Sí, ¿no? Sí, no, sí. Pero ya el segundo ya tercer mezcal es... Ya pega. ¿Qué onda, amigos? Este fue un día en Tulum en equipo. Desafortunadamente Diego no nos pudo acompañar hoy. Aquí estamos nosotros siempre para asesorarlos y cuidarlos. Hoy tuvimos un día padrísimo en Miraluna. Fuimos a ver el avance de Guayac. Les fuimos a decir dónde vamos a tener una sorpresa muy pronto para ustedes. Comimos un ceviche delicioso en equipo y eso es lo que hacemos siempre y es la vida de un asesor inmobiliario en Playa del Carmen. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube y espérenos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.